es Juan Carlos Galván. Yo soy el responsable de la práctica de Cloud Economics en el territorio mexicano y estoy aquí para hablarles un poquito de qué valor puedes esperar lograr al mover tus cargas de trabajo hacia AWS. No sé si a tú alguna vez te ha tocado realizar una comparativa de tu on-premises, de tus cargas de trabajo en tu actual centro de datos, en tu actual servicio de nube, hacia AWS. Y si lo has hecho, ¿has encontrado que en AWS esto es más caro? Bueno, tal vez sí, tal vez no. Hoy vamos a hablar un poquito al respecto. Te decía, Cloud Economics. ¿Qué es Cloud Economics dentro de AWS? Cloud Economics es un área que se encarga de cuantificar todas las oportunidades de valor en tu Customer Journey, en todo tu camino hacia la nube. Básicamente lo que hacemos es ayudarles a tomar decisiones informadas basadas en datos y construcciones de datos para que tú elijas el mejor camino. Eso es muy importante. Cloud Economics tiene dos componentes. El primero es Business Value, que se encarga de ayudarte en la preconstrucción del proyecto, en la preventa del proyecto, para crear el caso de negocios holístico que te permita realizar la justificación financiera necesaria a la interna de tu organización. Y nos vamos a enfocar toda la conversación en eso. Pero te aviso, el segundo componente es Cloud Financial Management. Y ese se encarga de ayudarte a entender la cultura de optimización de costos constantes de AWS que te permite a ti seguir consumiendo, seguir innovando, seguir aportando a la línea de negocio de tu organización mientras reduces costos. Eso es importantísimo. Y bueno, hay dos enfoques, en los que podemos realizar este seguimiento para la construcción del caso de negocios. De la parte de arriba hacia abajo nosotros tenemos data en AWS de cómo nuestros clientes se están comportando hoy día, de todas las industrias, para poder determinar si en tu industria tú tienes mejoras en costos, mejoras en resiliencia operativa, mejoras en la productividad del staff, mejoras en la agilidad del negocio. Y nosotros construimos casos de negocio basado en eso. Tenemos KPIs para medirlos y el tiempo que yo requiero en este tipo de business case, que le llamamos business case direccional, es mínimo. No hay mucha inversión de tiempo para ti en este sentido. Pero todos los estimados que realizamos son muy acertados en ese sentido. Sin embargo, hay otro enfoque de construcción de caso de negocios. Y este tipo de caso de negocios nosotros le llamamos business case detallado. En nosotros requerimos un poquito más tiempo, mayor inversión de tiempo de tu equipo, de ti mismo y de los stakeholders para notificarles y poder realizar análisis de contratos, análisis de tu estrategia de definición de negocio, análisis de la infraestructura y poder apalancar todos los datos específicos de tu organización para la construcción del caso de negocios. Y esto es de abajo hacia arriba. Pero esto es mucho más acertado, así que si tú quieres realizar un pronóstico de cómo lucirías de aquí a 5 años, 3 años, 6 años, 7 años, si mueves tus cargas de trabajo hacia AWS, este es el escenario para ti. Parte de la cultura de AWS es vital escuchar a nuestros clientes. Así que nosotros realizamos estudios de forma directa a través de analistas como IDC. Este es un estudio de IDC, en el cual IDC en la parte del medio evaluó 4 dominios: reducción de costos, productividad del staff, mitigación del riesgo y productividad del negocio. De tal manera que entrevistaron a nuestros clientes y nuestros clientes nos dijeron qué valor están obteniendo al haberse migrado hacia AWS, detectando que del 100% de todos los beneficios, solamente el 5% viene de los ahorros de costos. No con esto te digo que no haya ahorros de costos, lo que te digo no es donde nuestros clientes se ven más beneficiados. El 29% tiene que ver con la productividad del staff. El mejor asset que la organización tiene es la gente, ustedes. Así que regresamos tiempo de eso para que ustedes pasen inviertan su tiempo en actividades más estratégicas para la organización. Y en un 10% la mitigación del riesgo, creación de DRPs, HA, fault tolerance, en este tipo de servicios, reducción de incidentes de seguridad, este tipo de soluciones también. Pero donde nuestros clientes se han visto mayormente beneficiados con un 56% de ese 100% es en la agilidad del negocio. De tal manera que nuestros clientes han sido capaces de atender de mejor forma y eficiente todas las necesidades del negocio. Si el mercado se mueve para una manera, si tenemos pandemia y nos obligó a movernos de otra manera, aquellos clientes que estaban en AWS fueron capaces de no ser reactivos, pero proactivos,
pudiendo ejecutar productos y servicios más rápidos como time to market para liberarlos al mercado de forma más rápida y eficiente. A raíz de eso, AWS trabaja un framework con los clientes para la construcción de los casos de negocio y cuantificar holísticamente este tiempo, estas necesidades y cuadrarlo en la estrategia del negocio. Y nosotros le llamamos Cloud Value Framework, compuesto de estos 5 pilares. Pilar por pilar, este es el framework, Cloud Value Framework, que nosotros utilizamos para realizar el caso de negocios holístico, no solamente la parte de TCO. Tradicionalmente, tendemos a evaluar infraestructura por infraestructura, pero estamos dejando de lado en la nube muchas áreas de oportunidad que tú debes de considerar, tomar en cuenta para que tú presentes un análisis financiero a la organización holístico y que cubra todas las arísticas. En pilar por pilar aquí hay más de 22 KPIs de negocios. Pasando por el primero, todos lo conocemos, ahorro de costos. La métrica más básica que nosotros aquí les ayudamos a cuantificar es el TCO, el costo total de propiedad. Sin embargo, también te ayudamos a calcular el ROI, el valor presente neto, los flujos de caja. A ver, calculamos también, nos ponemos de acuerdo con tu director de finanzas para ver si hay que calcular una tasa de descuento para erogar la actual infraestructura que tú tienes y ver cómo luciría en 5 años. Alineamos esa estrategia de negocio respecto a la previsión financiera que tiene que ejercerse. Recordamos, solamente hay 2 roles en toda la organización que ven pasar todos los proyectos, tecnología o no tecnología. El primero es el CEO y el segundo es el CFO. Y al momento no hemos encontrado un CFO que nos diga, anda, vaya y gaste lo que tenga que gastar. Hay que presentar un caso de negocios sustentado financieramente hablando. Y eso nosotros solamente lo hacemos con el cost savings. El segundo es la productividad del staff. El KPI que nosotros aquí medimos es el tiempo, las horas de actividades que tú estás dejando de hacer porque ahora las va a hacer AWS o tal vez un partner de AWS. Por ejemplo, olvídate del rack and stack, de cableado, de mantenimiento de la infraestructura física, olvidémonos del firmware, y te vas a hacer cargo del sistema operativo. Sin embargo, si tú seleccionas soluciones administradas de AWS, también te desasocias del sistema operativo. Entonces, conforme vamos calculando el caso de negocios, nosotros vamos hilando la estrategia de negocio con los assessments que tenemos estratégicos, como el Migration Readiness Assessment, como lo que el programa nos da, como el Migration Acceleration Program, que nos permite tener una radiografía técnica y detectar tus necesidades técnicas y vaciarlas al caso de negocio. Eso es lo más estratégico. Operational Resilience. Es importante saber para una organización qué pasa si mi aplicación, que es bancaria, retail, de tu industria, lo que sea que tú manejes, ¿qué pasaría si yo estoy fuera de servicio 1 hora? ¿Cuánto dinero dejo de ganar? ¿Cuánto dinero estoy perdiendo? Entonces nosotros aquí te ayudamos a calcular las caídas planeadas como las caídas no planeadas. Esas son las principales métricas. En el tema de agilidad de negocio, yo les decía que es el principal beneficio que tienen las organizaciones y es lo que reportan nuestros clientes. Aquí nosotros calculamos métricas como el time to market de nuevas funcionalidades de servicios sobre las actuales aplicaciones o bien nuevas aplicaciones de servicio para responder a la demanda, a cómo se movió el mercado en nuevos productos y servicios. Recordemos que así se transforman. Te pasó tal vez industria del retail, tuvo que moverse muy rápido para aquellos que no lo tenían. En época de pandemia, todo el mundo teníamos que comprar despensa ahora online. Dispositivos móviles, salieron la N cantidad de aplicaciones. Déjenme decirle que esos clientes de nosotros no hicieron una adquisición de infraestructura después de instalación, definieron una arquitectura RFP, implementaron 7 meses después, ahora sí vamos a definir cómo hacemos el producto. Hicieron uso de la agilidad de negocio y la tecnología que AWS les ponía al alcance de las manos al equipo de infraestructura de desarrolladores. Entonces, ese tipo de métricas son los que nosotros utilizamos aquí. Y sustentabilidad, que tiene que ver con reducir la huella de carbono en tu industria. Tal vez tú tengas un compliance y te es importante. Tal vez no te es muy importante, pero como estrategia de negocio, tal vez no hay compliance, pero como estrategia de negocio para tu organización es muy importante hacer esto. Bueno, aquí nosotros te ayudamos a cuantificar cómo reduces tú como compañía la huella del carbono al moverte hacia AWS. Pero también calculamos otra métrica que es cuánta
¿Cuánta energía renovable tú estás accediendo? Porque AWS tiene toda una unidad de negocios constantemente buscando nuevas tecnologías para energía renovable, cosas que en tu organización tal vez es un poquito más complicado porque tú comercializas un servicio diferente. Y aquí nosotros te ayudamos a través del Cloud Value Framework y más de 22 KPIs de negocios a construir un caso de negocios holístico que te permita ver todas las aristas a considerar dentro de tu organización y que toques las áreas de TI, las áreas de negocio, las áreas de finanza, porque todos de alguna u otra manera se van a ver impactados por una migración hacia la nube. Y en AWS queremos que tengas la mejor experiencia en ese sentido. También te ayudamos a definir en este flujo de caja el qué hacer, qué sucede si hacemos algo y qué sucede si no hacemos nada. Comprar infraestructura es más barato versus irme a los servicios de nube. Sin embargo, hay que entender que hay un estudio de Gartner que dice que por cada dólar invertido en hardware hay $2 invertidos en software. Entonces, nosotros te ayudamos a calcular qué sucedería con la infraestructura si tú decides no hacer nada. Te damos 3 dimensiones en el caso de negocios. ¿Cómo te vas a comportar en flujos de caja con todos los servicios de AWS que incluyen cómputo, storage, todos los servicios que van a atender a tu necesidad de negocio? Pero también atendemos inversiones, descuentos y los plasmamos ahí. Los servicios profesionales para realizar la transformación. Decidimos movernos con una estrategia lift and shift, decidimos movernos con una estrategia de modernización. El otro dominio es, ¿qué pasa si yo no muevo absolutamente nada? Y el tercer dominio es, ¿qué pasa si yo hago otro refresh tecnológico? ¿Cómo luciría en estos momentos? Para que tú tengas la radiografía completa y tomes la decisión necesaria. Eso es muy, muy importante. Ahora, el entendimiento de los costos on-premises es valiosísimo. Yo te decía que el estudio de Gartner dice $1 de hardware por 2 de software. Sin embargo, el hardware tradicionalmente se entiende que los costos on-premises son propiamente el hardware. Sin embargo, van más allá de, incluye el hardware y tal vez comercializamos el hardware con un licenciamiento tipo OEM y se le pega al software, entonces tengo todo el paquete. Pero recordemos, hay facilities, hay una estrategia de licenciamiento que tal vez tú ya tengas un contrato con una compañía de licenciamiento específico, pero hay muchos más costos ocultos o asociados que nosotros te ayudamos a cuantificar, a ponderar y a evaluar para que tú determines si tú te quedas con esa estrategia o migras a una nueva estrategia, más allá de solamente pensar, viene lo nuevo, renovemos. El pensamiento lo llevamos de lo técnico a lo estratégico de la organización. Y sí, lo técnico es lo más sexy tal vez, sin embargo, en la organización es importantísimo operarlo de forma saludable. Los servicios dentro de AWS tienen la capacidad de igualar la demanda versus la capacidad real. Y entendamos que la demanda prevista luce en estos momentos como la línea punteada. Casi siempre hacemos así. Y nuestra estrategia de Capacity Planning tradicionalmente nos dice que invirtamos cada 3 años, cada 5 años, 6, dependiendo de la política de tu organización. Sin embargo, cuando hacemos esto, el Capacity Planning nos dice, el año pasado invertimos tantos terabytes, tanto en cómputo, tanto en RAM, más el crecimiento orgánico que fue de 30, súmele el 30. Hay un estudio que nos dice a nosotros que de ese 100%, el 10% al 15% nunca está en uso. Nunca está en uso. El otro 30% realmente está desutilizado. Entonces nosotros realizamos ese análisis también, que es importante también. La demanda real fluctúa como la línea rosa que tú ves punteada aquí. Si tú revisas tu infraestructura no vive al 80%, no vive al 100%, no vive al 60%, 7 por 24, 365. Entonces sería mejor tratar de buscar una estrategia financiera que nos permita revisar esas oportunidades de costo en el tiempo para optimizar y ahorrar constantemente. Una cultura de optimización de costos. Eso es importantísimo. Y los servicios de AWS nos permiten hacer un match versus esa demanda para detectar las oportunidades de costo, no perderlas. Aquí es donde tradicionalmente tendemos a comprar después del refresh tecnológico 1, 2, 3 servidores adicionales, pero todo lo que conlleva eso, el licenciamiento, la gestión, los servicios profesionales para implementarlo. Y esas oportunidades no las puedes aprovechar on-prem. En la nube como AWS tú puedes aprovecharlos en estas oportunidades de costo donde la demanda me dice que no está en uso la infraestructura. Aquí hay muchas palancas de valor que en breve te voy a platicar, quiero que tú conozcas para que tú cuando construyas tu solución técnica, tú preguntes por esas palancas de valor, porque nosotros en AWS tenemos descuentos, inversiones
y créditos. Y tú los tienes que conocer para que tú no dejes dinero en la mesa. Esto es importantísimo. Dentro de los servicios de AWS tenemos la capacidad de hacer eso. Te decía, oportunidades perdidas. En AWS tenemos la capacidad de eso, cubrirlo, pegarnos lo más posible a la demanda. Y tú solamente inviernes con tus servicios profesionales, con tu propia mano de obra, para habilitar los servicios y apagarlos si no están en uso. Y recuerda, es un modelo on demand, se usa, se cobra, no se usa, no hay consumo. Ahora, conseguir realmente los ahorros de nube es un tema, es un juego, y me encanta esta parte, es un juego de optimización constante. Y aquí vamos a desglosarlo un poquito. Este es un ejemplo tradicional. No es un secreto a voces, el 70% de nuestros clientes primero eligen migrarnos de una estrategia lift and shift, es decir, así. Tomo mis 100 máquinas virtuales y muevo 100 máquinas virtuales. Estando en AWS, busco una optimización. Esta estrategia no es mala. Entonces, hacen tradicionalmente eso. Aquí ya hay un ahorro. El TCO ya nos da un 20%, 25, 15, dependiendo de tu perfil. El promedio, nuestra data de benchmarking nos dice que nuestro promedio oscila de un 25% a un 42% en Latinoamérica. Sin embargo, no hay como correr tu caso de negocios para ver específicamente tu situación actual. Ahora, ahí comienzan las palancas de valor, las que tú ves en celeste, cada una de ellas. Y esto es importantísimo porque a ti como cliente lo que nosotros buscamos es que tú continúes y nunca sacrifiques la innovación, ya sea con analíticas, machine learning, de tal manera que cuando tú tengas la necesidad de crear un nuevo servicio, tengas acceso a la infraestructura rápido, simple y eficiente. Cuando migramos, ya sea que lo hagamos antes o después, tenemos que ejecutar un right sizing. Decíamos que hay mucha infraestructura que no está en uso. Nosotros corremos assessments que nos permitan entender cuánto consumo realmente estás utilizando, de tal manera que hagamos un right sizing. Y si tú me dices que de tus 100 máquinas, el 100% tiene 16 GB de RAM, 8 CPUs, etcétera, yo te diga, acá no necesitas eso. Realmente necesitas tantas en 8 GB de RAM, algunas en 16, tienes discos de SSD de tal manera o en NVMe, entonces todavía puedes utilizar otro. Ahí comenzamos el right sizing para que tú utilices la tecnología necesaria. Todos nuestros servicios son tan granulares que tú puedes meterte a ese nivel. Ahora recordemos, en términos de procesadores, cuando tú tradicionalmente compras hardware, estos te vienen con tecnología tipo Intel. Rara vez nuestros clientes consumen tecnología tipo AMD y no significa que sea mala. Pero con estos assessments nosotros determinamos el right sizing para decir, bueno, el costo de Intel es uno, el costo de AMD es otro, pero Amazon Web Services también tiene otra palanca de valor, que es Amazon crea chips, crea procesadores como Graviton 3. Graviton 3 es un 35% más barato que Intel y AMD. Entonces, si tu carga de trabajo realmente no tiene una necesidad técnica en específica, vete a Graviton 3, ahórrate ese 35%. Eso es importantísimo. No porque en mis premisas funcionaba de tal manera significa que la nube va a funcionar igual. Hay muchas oportunidades de valor que tú puedes aprovechar ahí. La elasticidad. Te decía que tú solamente tienes que invertir en los servicios profesionales para implementar algo. Tradicionalmente un DRP lo compras alta disponibilidad, es por 2. En AWS no funciona así. Lo habilitas y lo apagas y va a estar listo para cuando lo necesites. Todo tiene que ver con la arquitectura que haga sentido en tu negocio. Si tú tienes un crecimiento regional, un crecimiento solamente en tu país, esa elasticidad ahí se implementa y esa es otra palanca de valor. Sin embargo, también tenemos herramientas. AWS te provee de herramientas para realizar pronósticos, para medir, para monitorear y para mejorar los costos. Herramientas como AWS Cost Explorer, AWS Budget, que te permiten a ti gobernar los costos de tal manera que tú solamente consumas lo que estás necesitando y que no se te disparen los costos por cosas que no estás monitoreando. Recordemos, el que no mide, no mejora. Y AWS te provee las herramientas necesarias para que tú adoptes una cultura de optimización de costos constante. Este es el que a mí me importa más. Tú tienes que elegir el modelo correcto de precios. Y ahí tenemos N. ¿Alguno está familiarizado con instancias reservadas? Probablemente sí, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos algo que se le conoce como Compute Savings Plans.
planes de negocio para servicios de cómputo. El primero es instancias reservadas y ese no es muy flexible, pero cuando tú tengas una aplicación muy específica, legacy, que por lo pronto no se va a mover en más de un año, instancias reservadas es para ti y te va a dar hasta un 72% de descuento sobre costo on demand. Sin embargo, un savings plan más flexible porque tú quieres innovar, porque tú quieres modernizar tus aplicaciones, que te cubra instancias reservadas, servicios como EC2 y servicios como Serverless y Fargate y que te dé por allá de un 65% de descuento sobre costo on demand, Compute Savings Plans es para ti. Es mucho más flexible y te permite crecerte en familias de EC2 cuando reservo instancias. Instancias reservadas tradicionales solamente es la familia que tú elegiste, sobre estas subes. Entonces hay que elegir el modelo correcto de precio. Ahí mismo nosotros tenemos créditos a través del programa de Migration Acceleration Program, donde nosotros te damos por consumo un 25% que te regresamos créditos a consola de lo que tú consumas en servicios específicos. Y si tú quieres saber más ahí, hay un kiosco de MAP, del Migration Acceleration Program, donde te pueden hacer un ejercicio. Y lo más importante de eso es que tú firmas un contrato, pero ese contrato no te compromete a nada. Si tú gastas $1, hay un 25% de descuento en créditos. Pero si tú no gastas $1, no pasó nada. Listo, solo no hay créditos, es todo. Entonces, es un modelo de precio muy eficiente para acelerar tu migración hacia AWS, de tal manera que tú aproveches estas palancas de valor. Si tú ya tienes cierto nivel de madurez, si tú ya tienes una estrategia como negocio definida, a 3, 4, 5 años, 6 años para quedarte en AWS, EDPs, Enterprise Discount Program, es para ti. Es decir, eso te da el nivel de descuento se calcula de acuerdo a la necesidad del negocio y el acuerdo, y ese tiene un compromiso en tiempo y un compromiso de consumo. Sin embargo, ese te da un descuento por encima del Compute Savings Plans de instancias reservadas. Entonces tú sumas este descuento más este descuento y todavía tienes más el de MAP, entonces tienes mayor inversión sobre AWS. Y ahí llevamos inversiones y créditos y descuentos ya cubiertas. Hay otro todavía que tú puedes aprovecharte. Ese de forma nativa se le conoce como Spot Instances. Si tú no la conoces, pregúntale a tu arquitecto que te explique Spot Instances. Spot Instances te da el 90% de descuento sobre costo on demand y tiene muchas oportunidades de valor para muchas aplicaciones como Machine Learning, como analíticos, como HPC, inclusive para servicios como de autoscaling para recuperación de desastres, y eso te vas a ver beneficiados de forma tremenda. Son servidores EC2 que realmente te dan mucho descuento en ese sentido. Los servicios de optimización de storage tenemos tres, recordemos, en S3 solamente, que es Frequent Access e Infrequent Access. Si tú no conoces realmente cuál es el tipo de performance que tú necesitas, utiliza el tercero. Intelligent Tiering Access. ¿Qué significa esto? Inteligentemente a través de políticas, S3 lo que va a hacer es tomar datos que no están accesados constantemente y lo que hace es los manda a infrequent access, datos no accesados. Y eso es 45% más barato sobre costo frecuente de S3. Sin embargo, tiene un costo de penalización. Cuando tú lo necesites, va a haber un costo upfront que se te va a poner. Pero eso, si tú no lo necesitas, eso es perfecto para ti. De acceso frecuente, DRPs, servicios 24/7, ese es para ti. Intelligent Tiering es todavía mucho más eficiente en ese sentido. Y lo lleva al nivel de conectarse con Glacier. Glacier es un servicio para respaldos, para archiving, esa data que no vamos a necesitar en 1, 2, 3, 6 meses más por regulaciones, etc. Intelligent Tiering lo que hace es llevártela a ese nivel para que tú documentes esas políticas y el día de mañana sepas cómo te comportas mientras continúas un ahorro. Si tú todo lo tomas y lo dejas en S3 de acceso frecuente, eso tiene un costo y tú vas a estar invirtiendo dinero donde no debes debido a que eso no era para ti. Solamente el 100% de tu data hay que separarla en estas políticas de tal manera que te veas beneficiado en estos servicios. El otro, y donde comenzamos a ver las palancas de valor mejor, es arquitectura tipo serverless, Lambda, Fargate, etc. Esto nos da un 20 a 30% de descuento sobre tecnología EC2. Es decir, en términos de on-premise, a la migración de EC2, pasando por cada palanca de valor, ya tenemos mayores cantidades de ahorro.
Y el costo por transacción, mientras tú continúas innovación, sigue decreciendo. Eso es importantísimo para que tú vayas conectando todas estas palancas de valor financiera. Cuando tú construyes un caso de negocio, es importantísimo, es vital que tú realmente pidas que todo esto se meta en tu caso de negocio, de tal manera que te veas beneficiado desde el mes 1 y estratégicamente hablando, y no veas costos ocultos en 6 meses, en 8 meses, porque se disparó esto. Esto es importantísimo. Los servicios administrados de AWS te permiten a ti generar innovación rápida de forma eficiente, sin mucho conocimiento técnico y a bajo costo, para atender temas temas reactivos, como mi mercado específico evolucionó a esto y hay que hacerlo ya. Entonces, sí, tú puedes evaluarlo, tú puedes revisarlo contra cualquier otro competidor. En ese sentido, toma los beneficios que nosotros te damos. Cualquier servicio de esta naturaleza es muy benéfico para la agilidad del negocio, hasta que te conviertas en un cliente que verdaderamente utiliza todas las palancas de valor financieras asociadas a lo técnico para AWS. Te hablaba de las palancas de valor, y esto te permite a ti desarrollar todos los escenarios necesarios durante la construcción del caso de negocios para poder ser más específico y poder optimizar en todo momento y adoptar una cultura de optimización del gasto y gobierno del gasto desde el día 1. No esperemos a llegar hacia AWS para ver, bueno, ya llegué, ahora cómo comienzo a optimizar este gasto. No, esa estrategia tiene que estar definida desde antes, de tal manera que cuando tú termines de migrar, comiences en el what's next. A nosotros nos gusta decir que cloud no es un destino, cloud es un journey. Entonces tenemos que ser muy eficientes en ese sentido para controlar y gobernar el gasto y no veamos sorpresas, de tal manera que te veas beneficiado de todo lo que ya te venía platicando. Los programas de migración como MAP, que no es el único. MAP te da un 25% sobre servicios de cómputo, yo te decía, pero también te da un 50 adicional sobre ese 25 cuando tú vas a migrar cargas de trabajo como tecnologías como SAP. SAP es un super partner de nosotros y podemos realizar esta migración, y ahí tienes un 25 más un 50. Hay un 25 más un 15 sobre tecnologías de bases de datos open source. Entonces, nuestros arquitectos les pueden ayudar a realizar el sizing adecuado para ver cómo podemos cubrir tu actual tecnología hacia uno de nuestros servicios. Eso es vital, de tal manera que tú llegues aquí y constantemente hagas right sizing. Si te das cuenta, aquí hay un redimensionamiento al momento de entrar, pero cuando la implementación, la complejidad va caminando y el impacto del TCO ya fue afectado, tú tienes que continuar con ese right sizing. No porque migremos en el día 1, ahí terminó. Hay muchas más oportunidades para realizar el right sizing que nosotros debemos de considerar. Ahora, esto es importantísimo. El right sizing impacta tu actual licenciamiento. Yo les hablaba del CFO. A mí me toca sentarme con los directores de finanzas y hoy día tampoco he encontrado un CFO que me digas, no me quite el licenciamiento tal de base de datos porque es el que me hace vender tantos productos, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con eso. En los assessments que nosotros realizamos, detectamos que el licenciamiento on-premise, ese es un ejemplo práctico, tenemos un licenciamiento que está asociado a cantidad de cores en las máquinas virtuales o en la infraestructura física, y nos mandan paquetes de conversión en ese sentido. Cuando esto hacemos el sizing técnico y lo mandamos hacia AWS, nosotros podemos optimizar de una relación de 2:1, es decir, hasta un 50% de ahorro te puedes ver beneficiado en licenciamiento, por ejemplo, SQL. Y SQL, nosotros hacemos el análisis para el caso de negocios, el análisis del software assurance, de los contratos, cuándo vence, lo metemos a los flujos de caja para determinar cómo estoy consumiendo servicios en AWS y cuándo dejo de pagar el licenciamiento de SQL. Como negocio, lo que nos importa es la agilidad, es ver cómo podemos darle mejor servicio a la línea de negocio, no tanto si utilizamos el licenciamiento tipo tal, tipo tal, tipo tal. Y en este caso en particular, para el licenciamiento tipo SQL estándar, tanto Enterprise, que cada uno tiene su costo, dentro del assessment que nosotros hacemos, optimizamos esta sección en específico para que tú tengas un ahorro. Que me ha tocado hacer muchos ejercicios del 30%, 40%, 50%, dependiendo tu perfil. Te decía, es importante poder ver, identificar. Yo te decía que Cloud Economics te va identificando las oportunidades de valor sobre la migración, sobre la construcción del caso de negocios. Bueno,
Nosotros mediante el assessment realizamos, hay oportunidades de licenciamiento en Windows, en SQL, cómo luciría en 5 años, cómo luciría si dejo de ver hasta que detectemos realmente los ahorros en 5 años. Acabamos de trabajar un cliente que se identificó un 48% de ahorro en ese sentido y ahora en términos financieros va a ser 1.8 millones de dólares en ese ahorro. Es importantísimo que tú tomes que toquemos ese análisis. Y si por ahí el negocio versus lo técnico hay algo a revisar, para eso tenemos mecanismos como los Immersion Days que nos permiten técnicamente hablando validar si es posible remover ese tipo de licenciamiento de esa tecnología a la aplicación X. Les hablaba, esto solamente es en términos de cost saving sobre el portal, sobre el Cloud Value Framework, pero también en términos de productividad del negocio. El enfoque tiene que ser más específico a cómo le damos valor al negocio. Yo les decía que hay que pasar de los equipos operativos, pasarlos de actividades tácticas que me obligan a estar constantemente dando ventanas de mantenimiento, a estar apagando fuegos constante, a etapas más estratégicas. ¿Cómo puedo evolucionar el negocio? ¿Cómo puedo hacer más eficiente a los desarrolladores? ¿Cómo puedo reaccionar más rápido ante la línea del negocio para tener nuevos productos y servicios? Eso es lo que al equipo de TI lo hace diferenciarse y dejar de ser un gasto, un centro de costos, a convertirse a un punto estratégico en la línea de negocios. Y la parte de productividad del staff, nosotros la cuantificamos precisamente para hacer eso y evaluamos de todo el personal que tengamos, cuánto tiempo le invertimos a actividades tal. Lo convertimos a porcentajes basado en horas y lo cruzamos versus la nómina. No tiene que ser la nómina total de la compañía, podemos utilizar ahí inclusive cruzar data de benchmark y decir versus la nómina, yo me estoy ahorrando en tiempo 1000 horas al año, de tal manera que representen tanto dinero y cada área, y aquí cruzo un poquito, cada área constantemente lo que hace es buscar headcount, nuevo headcount el año siguiente. Aquí podemos meter N cantidad de estrategias. Al pasar este personal a meterlo más estratégico, a evolucionarlos de rol, a crear nuevas áreas. ¿Por qué? Porque Cloud no se opera de la misma manera que se opera un on-premise. Nuestros equipos de migraciones nos pueden explicar específicamente en Immersion Days qué tendrías que hacer así. El Cloud Adoption Framework les permite a ustedes inclusive entender como negocio qué más tendrían que hacer para que el equipo del staff evolucione en ese sentido. Rol por rol, tarea por tarea, hacemos ese assessment. Esto es clave, esto es importantísimo. Yo les decía que las métricas que nosotros tenemos tradicionalmente, puedes encontrar hasta un 66% data de benchmarking en términos de gestión de máquinas virtuales. Si tú administrabas 10 máquinas virtuales, ahora vas a administrar 16. Número rápido versus el on-premise. Y las plazas que tú puedes enfocar de la gestión a la orquestación del negocio para la liberación de nuevos productos y servicios se incrementa hasta en un 17%. Pero también el tiempo dedicado a las nuevas funcionalidades hasta un 29%, dependiendo tu perfil, dependiendo tú cómo trabajas, cómo tú mueves, y ese análisis te ayudamos a hacer. El tercer pilar es la resiliencia operativa. La resiliencia operativa tiene que ver con cuantificar las caídas planeadas y no planeadas, así como también mejorar los niveles de servicio. ¿Cuántos nueves tu servicio necesita? De acuerdo a tu industria, de acuerdo a tu giro. 4, 5, 6 nueves, trabajamos la parte técnica con la arquitectura necesaria y cuantificamos la palanca de valor en qué pasaría si eso no sucede. De tal manera que cuando solicites una inversión interna, se justifique estratégicamente como negocio qué es lo que se necesita. Y tú puedes reducir hasta un 45% realmente los incidentes relacionados en seguridad, 54% dependiendo de la industria, interrupciones planificadas o no planificadas en periodos de 12 meses. Recordemos, esto es infraestructura, puede suceder, a cualquiera le pasa, la infraestructura no le tiene lealtad a nadie, pero entre diseñemos de la mejor manera posible en conjunto, vamos a tener resultados mucho más eficientes. Un caso de éxito. Comentarles, yo creo que todo el mundo conocemos a Rappi. Rappi es uno de nuestros clientes más grandes y ellos mejoraron la eficiencia y la estabilidad y la velocidad a través de Amazon Document DB. Ellos necesitaban incrementar la estabilidad del servicio porque estaban teniendo muchas caídas de negocio que afectaban. ¿Qué servicios estaba afectando? Se estaba afectando
El negocio de entrega de pedidos era el core business de Rappi. Entonces era importantísimo. Trabajamos con ellos para reducir esa afectación de servicios a cero. Entonces, todos los cambios, a partir de este momento que los migramos de su manejador de base de datos anterior hacia Amazon DocumentDB, lo que sucedió es que todos los cambios en delante como negocio que Rappi ya tenía que hacer, ya no tenían que ver con el impacto a bases de datos. Modificaban todo y no tenían que modificar absolutamente nada el servicio dentro de AWS. Incrementaron la agilidad, estabilizaron la operación y reducieron a cero las caídas ininterrumpidas. Agilidad del negocio. Este es probablemente el principal driver de negocio y es lo que tenemos que identificar como compañía. Es principalmente el primer driver de negocio que todos quieren atender y hay que ver cómo hacerlo para poder reaccionar de forma rápida y de forma eficiente. El tiempo para obtener información procesable. Todos estamos buscando mecanismos de gestión de datos, machine learning, analíticos, para que nos digan cómo podemos explotar esos datos. Tener acceso a eso para interconectar la data 1, la data 2, la data 3 que viene en el centro de datos 1, centro de datos 2, centro de datos 3. Hay que buscar cómo resolver eso para realmente tener un data lake, por ejemplo, y poder explotar esos datos y poderle dar una solución como producto o servicio a la línea de negocio. Bueno, en AWS eso se reduce hasta en un 60%, porque la tecnología está interconectada y a ti te permite dedicarle más tiempo al negocio y no estar resolviendo en cómo interconecto todos los cables. La liberación de nuevas funcionalidades de servicio en las aplicaciones se reduce hasta en un 43%, de tal manera que tú eres mucho más eficiente para atender estas necesidades y probarle al negocio que este era el camino a seguir. Y el tiempo para liberar, el time to market para liberar nuevas aplicaciones al producto es del menos 34%. Me toca ver mucho cómo a los desarrolladores se les tiene o se les ha tenido detenidos en tiempo porque ya no había infraestructura para proveerles o necesitaban la tecnología tal para poder interconectar y por ende realizar la aplicación que fue solicitada. Bueno, dentro de AWS es muy importante, ellos con 2-3 clics ya pueden acceder a esa información, haciendo al desarrollador mucho más productivo y colaborar de mejor manera con el equipo de TI, de tal manera que no detengamos la innovación, no sacrifiquemos la innovación por el costo, eso es vital. Recordemos que yo les decía que la transacción, el TCO por unidad va reduciendo aunque tú continúes innovando y consumiendo nuevos servicios. Eso es importantísimo. Y hacemos más ágiles a los equipos, les decía, a través de la interconexión de metodologías ágiles. Ya están nuestros servicios como AWS Commit, ya están interconectados para que tú puedas crear tu pipe tipo CI, tipo CD, de tal manera que seas rápido, eficiente y nadie se detenga en ese sentido. Ahora, esto es importantísimo. El ROI en un caso de negocios, nosotros para que tú lo veas eficiente y productivo, tú lo tienes que hacer multianual. ¿Y cómo luce? Bueno, tradicionalmente hay un gasto en términos de on-premise. Y te decía, tú renuevas tecnológicamente cada 3, 5, 7 años. Yo recuerdo que hace años se hacía cada 3 años. La inversión era dura en ese sentido. Entonces, en términos de gasto, ya hay un ahorro, pero continuamos viendo como gasto. Pasé de un lugar a otro lugar, pero sigue habiendo un gasto. Tú tienes que evaluar y cuantificar la transformación, si lo ves, en este sentido, si te das cuenta, puede ser igual o tal vez tú consideres que sea peor los servicios profesionales para llevarte a modernizar o hacer algo diferente. Pero cuando tú cuantificas y le muestras al negocio lo que estás ahorrando y cómo estás transformando al staff, la resiliencia operativa que tú estás ganando, la agilidad del negocio que tú le estás dando ahora para que de aquí en adelante ellos puedan reaccionar mucho más rápido y de forma más eficiente, le permite a la organización gestionar un proyecto total de migración de forma holística con todos los data points, tanto técnicos como de negocios, y el equipo de Cloud Economics se encarga de alinear estratégicamente esa estrategia de negocio, la tecnología, la arquitectura que ustedes ya definieron en conjunto con nuestros Solution Architects hacia un caso de negocio, de tal manera que vean los beneficios netos de cómo luciría esto.
Ya prácticamente para cerrar, te quiero platicar del IPS. El IPS es un instituto en Chile que tenía, un instituto de seguro en Chile que tenía como reto subir a más de 2 millones de suscriptores que no tuvieron la oportunidad de asistir a sitio para poder tener acceso a los beneficios, financieros que el gobierno les estaba entregando, así como también los servicios médicos. Entonces eso fue muy difícil. Entonces se hizo una aplicación online que pudiera soportar la carga de trabajo durante los primeros 4 días de un mes, y en 4 días se registraron los 2 millones de suscriptores, los 2 millones de ciudadanos sin tener un servicio afectado. Se agilizó la aplicación, el negocio de ellos, y la escalación para atender a sus clientes fue por encima del 90%. La solución se construyó en 15 días y pudieron atenderlo en 4 días solamente. Esta información es pública, la pueden mostrar, la pueden revisar en los casos de éxito del portal y ahondar un poquito más al respecto. Ya para cerrar, quédate con 4, me interesa que te quedes con 4 pasos para que tú construyas un caso de negocios exitoso. El primero, planifica el caso de negocios. Lo técnico es sexy, pero planifica el caso de negocios. Involucra a todas las partes interesadas, a la parte de negocio, al equipo de TI, al equipo de desarrollo, al equipo de finanzas. Todos tienen un cachito a tocar en este sentido. Aprovecha los servicios que te proporciona AWS de elasticidad y flexibilidad. No porque en on-premise tenías por 2 significa que cuando migres a AWS tú tienes que tener por 2. Hay estrategias para eso. El último es cuantifica y suma las palancas de valor dentro del caso de negocio de tal manera que tú veas de forma holística el caso de negocios y tú puedas atender de mejor forma a tu empresa. Entonces, por último, tenemos entrenamiento, consúltalo, forma para que tú desarrolles tu path y puedas seguir creciendo en los servicios de AWS. Muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Juan Carlos Galván. Si tienes alguna duda, te veo en el booth de AWS.